Doctor, doctor Clemente. Sí, doctora Aguilera, dígame. Sí, doctor, ya hay quórum, hay 52 jóvenes. Puede Ya, proceder, doctor. Ya, perfecto, vamos a empezar. La grabación ya la activan ustedes, ¿no? El audio y las diapositivas están nítidos, doctor. Ya se está. Sí, Ya, voy a estar a la expectativa, doctor. ya entonces puedo empezar. Sí, doctor, así es. ¿Se inicia la emisión de la grabación o usted lo va a hacer? Usted, doctor, usted. Ya. Sí. Entonces me tiene que dar permiso para grabar. A ver. Ya, doctor. Ya listo. Sí. Doctor Aguilera, me sale que debo solicitar permiso para iniciar la grabación. Doctor, ya está grabando, doctor. Doctor ¿Está grabando Clemente. entonces? Sí, ya está grabando, doctor. Ya, iniciamos entonces la presentación. Muy bien, doctor. Buenas tardes con todos. Soy el doctor José Carlos Clemente Rodríguez, especialista en oftalmología. Trabajo actualmente en el Hospital Nacional Hipólito Unanue y el día de hoy voy a desarrollar el tema de hipertensión arterial. Vamos a aprovechar las diapositivas que ha desarrollado nuestro médico retinólogo Enrique Chacón Rosselló, que es el médico especialista en retina y vitrio de nuestra institución. La hipertensión arterial se ha convertido en un problema mundial, ya que esta enfermedad se ha convertido en un factor de riesgo de mortalidad a escala mundial. Esta enfermedad compromete órganos sensibles, nobles, como el cerebro, el corazón, el riñón y también el ojo. Su característica principal es que estos órganos nobles son muy irrigados. Y dentro de la afectación que ocasiona la hipertensión arterial, puede haber afectación en el globo ocular y la manifestación de esta viene a darse en lo que conocemos como retinopatía hipertensiva. Ya desde el siglo XIX, desde la época de Marcus Gam, ya se planteaba que encontrar alteraciones microvasculares retinianas, o sea, encontrar alteraciones de los vasos observados en la retina, eran un marcador de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y hoy en día, diversos estudios han encontrado la asociación de esta. Tal es así que se ha encontrado pues, que los pacientes que tienen retinopatía hipertensiva tienen hasta el doble de riesgo de presentar hipertrofia ventricular izquierda y de presentar accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay y existe una asociación entre las alteraciones retinianas con los incrementos de los valores de la tensión arterial media. Por lo tanto, en los pacientes debemos de cuidar estos valores de tensión arterial.
Además de eso, también hay una asociación también con el tipo de hipertensión. Generalmente, cuando uno evalúa por ejemplo, si evaluamos a un grupo de pacientes con hipertensión arterial, solo vamos a encontrar retinopatía hipertensiva en el fondo de ojo, además en promedio a un 10%. O sea, no todos los pacientes con hipertensión arterial van a presentar signos o síntomas, o van a ver en el fondo de ojo signos de retinopatía hipertensiva. Entonces, podemos decir que buscar en el fondo de ojo la retinopatía hipertensiva en una población de hipertensos o en una población en general como tamizaje no sería factible porque el valor de la sensibilidad es baja. Además, tenemos que considerar la edad del paciente. Es muy importante la edad del paciente porque existe lo que se llama la esclerosis involutiva, que son los cambios que por la edad del paciente se ocasionan en las paredes de los vasos. Y que estos también generan rigidez en las paredes de los vasos y van a condicionar algunas dificultades, por ejemplo, esta rigidez en la vasoconstricción arteriolar. Además de esto, hay que considerar enfermedades de la arteria carótida, como por ejemplo acumulaciones de placas ateromatosas y el tiempo de evolución de la enfermedad. Doctor Chacón, disculpe. Muy buenas tardes. No está compartiendo, no está avanzando en su PPT. Ya, no está avanzando. Disculpe, un momentito, por favor. ¿Ahora? Sigo viendo la diapositiva 1. No, solo hipertensión arterial. Ya, voy a compartir nuevamente la pantalla. Un momentito, por favor. ¿Ahora? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces, como les decía, ya desde mucho tiempo se plantea la asociación de la retinopatía hipertensiva con enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Además, existe la asociación de estas alteraciones con el aumento de cifras tensionales medias, así como el tipo de la hipertensión, la edad del paciente, los problemas en la arteria carótida y el tiempo de evolución de la enfermedad. Para poder entender la retinopatía hipertensiva, es importante que entendamos la circulación a nivel del ojo. Entonces, en el ojo tenemos básicamente dos circulaciones. Una circulación que es la circulación retinal y la otra circulación que es la circulación coroidea, ¿no? Estas dos circulaciones son muy importantes porque la circulación retinal nos va a conformar lo que se llama la barrera hematorretinal interna. Esta barrera hematorretinal interna irriga a los 2/3 anteriores de la retina y tiene como característica fundamental de que no tiene tono simpático. Entonces la vasoconstricción que ocurra en las arteriolas va a ser ocasionada de modo autorregulado. A diferencia de la circulación coroidea, en la que sí posee tono simpático. Entonces la vasoconstricción en esta circulación sí va a ser producto del sistema autónomo simpático, ¿no? Y además de la intervención de moléculas como por ejemplo la angiotensina 2. Observen aquí y miren, en esta imagen, estamos observando la retina y básicamente miren las arterias
Miren su coloración y básicamente estamos observando la circulación retinal. Esta es la imagen que se ve en un fondo de ojo. Observen en esta imagen. Miren cómo podemos ver que la arteria, observan mi flecha, la flecha. Entonces miren cómo la arteria central de la retina ingresa por medio del nervio óptico para distribuirse por dentro de la retina. Y miren también la circulación coroidea, ¿no? Miren, la circulación coroidea está dada por las ciliares, las arterias ciliares, tanto la arteria ciliar posterior larga como la corta. Entonces, tenemos una doble circulación que va a generar las dos barreras. La barrera hematorretinana interna, que es la circulación retinal, y la barrera hematorretinal externa, dada por la circulación coroidea. Ambas circulaciones tienen características distintas. La retinal es autorregulada y la coroidea responde al tono simpático. Por tanto, cuando ocurre una elevación de la presión arterial, quien va a sufrir más daños de forma aguda y rápida va a ser la circulación coroidea. Por lo tanto, las estructuras que están inervadas por la circulación, irrigadas por la circulación coroidea, van a sufrir daño. Entonces, ¿qué estructuras básicamente van a ser esas? Entonces nos vamos a preguntar, ¿quiénes están irrigadas por la circulación coroidea? Bueno, está irrigada la parte posterior de la retina. El tercio posterior de la retina. Estamos hablando de los del epitelio pigmentario de la retina y de los fotorreceptores, ¿no? ¿Quiénes más están irrigados? Está irrigada la cabeza del nervio óptico o el disco óptico. Entonces, eso va a explicar por qué en algunas patologías donde se eleva bruscamente la presión, básicamente vamos a encontrar compromisos de la barrera hematorretiniana externa, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, paso del líquido subretiniano a la retina, desprendimientos serosos de retina, y vamos a encontrar también edemas de papila. Dentro de las manifestaciones de la hipertensión arterial en el ojo, tenemos la afectación a la retina, considerado como retinopatía hipertensiva, la afectación a la coroides, conocida como coroidopatía hipertensiva, y la neuropatía óptica hipertensiva, conocida pues, que es la neuropatía óptica hipertensiva, que es la afectación al nervio óptico, básicamente a la cabeza. ¿Cómo se produce estos daños? Básicamente lo que va a suceder es que la presión incrementada va a afectar y va a dañar ¿a qué nivel? A nivel del endotelio. Entonces, esa afectación al endotelio va a ocasionar daño endotelial y va a permitir el paso de sustancias del intravascular al extravascular. ¿Qué va a pasar? Básicamente va a pasar plasma, ¿no? Entonces va a pasar proteínas plasmáticas, y eso ¿qué va a generar? Va a generar depósitos de proteínas y lípidos dentro de la retina, ¿no? Y esos lípidos se van a observar como exudados duros. Sin embargo, también va a ocurrir isquemia, va a ocurrir infarto de tejidos, va a ocurrir infarto de fibras nerviosas. Y estos tejidos que se infartan se van a ver también como exudados, pero se van a ver como exudados algodonosos o conocidos como exudados blandos, ¿no? Entonces, el encontrar exudados blandos nos va a traducir más daño, nos va a traducir de estructuras nerviosas que se han perdido
¿no? Y que se han muerto, ¿no? Entonces, debemos tomar atención más a exudados blandos que exudados duros. Además de eso, también se puede encontrar edema retiniano y macular, que como ya se manifestó, es expresión de la alteración de la barrera hematorretiniana externa, ¿no? Al haber daño de esta barrera hematorretiniana externa, lo que va a ocurrir difusión de líquido subretiniano hacia adentro de la retina. Y esto va a generar edema retiniano o puede generar incluso desprendimientos de retina. Serosos en este caso. Entonces, las alteraciones retinianas secundarias a la hipertensión dependen ¿de qué? Uno, dependen de la duración y el tiempo de la elevación de la presión arterial, ¿no? Si la hipertensión arterial es crónica, si la hipertensión arterial es aguda, o si estamos en una hipertensión de excesiva elevada, como por ejemplo, excesiva elevación de la hipertensión, como por ejemplo la hipertensión maligna o las encefalopatías que produce esta, ¿no? Así también es importante considerar el estadio previo de los vasos. Los vasos retinianos en el joven son elásticos, no están rígidos. Entonces habrá una constricción, una vasoconstricción difusa, marcada, y habrá un poco más de protección de los tejidos. A diferencia de lo que no ocurre cuando el paciente ya por la involución, por la esclerosis involutiva, por la edad del paciente, los vasos retinianos, ya las paredes se encuentran duras, esclerosadas, y ya no podrán hacer una vasoconstricción eficiente, ¿no? Y también va a depender de qué tan rápido se instaure la hipertensión. Para poder identificar una retinopatía hipertensiva, lo que tenemos que hacer es un examen de fondo de ojo. Y lo primero que debemos conocer es cómo es un fondo de ojo normal. Entonces, en un fondo de ojo, lo que vamos a valorar son las estructuras que podemos ver dentro de él. ¿Qué estructuras tenemos ahí? Tenemos la cabeza del nervio óptico, o el disco óptico, conocido como papila, donde vamos a valorar su color, su forma, los bordes en este caso, ¿no? Ver que los bordes sean nítidos. También tenemos que valorar los vasos, tanto las arterias como las venas, ¿no? Cuando veamos un fondo de ojo normal, lo que se espera es que las venas tengan un calibre mayor que las arterias. ¿Cuánto de más que las arterias? Más o menos en la relación de 3 a 2, ¿no? Es una relación de 3 para las venas y una relación de 2 para las arterias. Además, en el fondo de ojo normal hay cruces arteriovenosos, pero van a ser cruces arteriovenosos normales, a diferencia de lo que van a ver en una retinopatía hipertensiva, donde van a ser cruces arteriovenosos, pero patológicos. Es muy importante, ¿no? O sea, el hecho de escuchar cruces arteriovenosos no significa que sea patología. Sí los hay. Y además debemos ver el reflejo normal de los vasos. Los vasos sanguíneos, en el fondo de ojo, las paredes generan un reflejo. ¿Ya? Pero ¿por qué generan el reflejo? Porque las paredes del vaso sanguíneo en realidad son transparentes y dejan ver a la columna de sangre que está pasando por dentro de ellas. Pero, ¿qué sucede? Conforme va habiendo la hialinización de la íntima y de la media de las paredes de los vasos, de estos vasos, va a haber una alteración en su grosor y en el comportamiento con la luz que hace al pasar a través de ellas. Y entonces va a haber cambios, van a suceder cambios en el reflejo, ¿no? Y esto, a la larga, nos va a dar cambios en la visualización y en la coloración.
Tanto es así que esos cambios se pueden ver como hilos de plata o hilos de cobre ya en patologías, ¿no? También tenemos que ver la retina, ¿no? Un brillo normal de la retina, que la retina esté aplicada. Y también vamos a ver una zona muy especial de la retina, que es la mácula, ¿no? Que tiene importancia, su importancia radica porque es la zona de máxima visión. En la zona de la mácula hay una parte, una depresión que se conoce como fobia, que es la zona que tiene la mayor cantidad de conos, estos fotorreceptores que nos permiten la visión y la visión de colores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver su integridad. Entonces, vamos a ver una imagen de un fondo de ojo normal. Miren un fondo de ojo normal. Miren, las características pueden variar, pero miren estas arcadas. Miren las arcadas. Estas son las arcadas temporales. Y acá se debería encontrar, no se nota muy bien, pero se debería encontrar la mano. Miren cómo son los vasos, miren la relación. Miren, observen, acá hay un cruce arteriovenoso, pero no es un cruce arteriovenoso patológico. Miren cómo un cruce arteriovenoso, los cruces normales son en ángulo agudo, ¿no? Miren, acá hay otro cruce arteriovenoso y es un cruce en ángulo agudo, ¿no? En ángulo agudo. Entonces, simplemente son cruces arteriosos venosos normales. Miren la papila y miren los bordes. Los bordes de la papila están definidos, el color es rosado pálido. Entonces, ¿qué variantes tenemos que considerar en el fondo de ojo? La edad del paciente. Con el tiempo, cuando el ser humano nace, por ejemplo, los vasos sanguíneos del fondo de ojo son más tortuosos. A medida que pasan los años, aparece la involución senil y los vasos son más rectos, como que más estirados. Que también hay que considerar la evolución de la enfermedad. No será lo mismo, pues, un paciente que recién sea hipertenso, un paciente que tenga muchos años de hipertensión. Que también hay que considerar el estado refractivo del ojo. El estado refractivo del ojo a veces interfiere y dificulta o hace cambios al evaluar el fondo de ojo, ¿no? Entonces va a ser diferente ver un fondo de ojo en un alto miope, más complicado, incluso con un oftalmoscopio directo, quizás ya no lo podamos ver, vamos a tener que hacer uso de un oftalmoscopio indirecto, así como hipermétropes y así como astigmatas. Entonces, ¿cuáles son los signos de hipertensión arterial en el fondo de ojo? Bueno, a nivel de los vasos, tenemos que podemos encontrar estrechamiento de las arterias, ¿no? O sea, ese estrechamiento de las arterias como respuesta de vasoconstricción, ¿no? Este estrechamiento de arterias puede ser difuso o puede ser focalizado. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la rigidez de la arteria. Si el paciente es joven, bueno, será completamente difuso, porque sus arterias están elásticas, no están rígidas, pero ya en pacientes adultos solo habrá disminución del calibre arteriolar en las arteriolas que tengan todavía las paredes delgadas, de las paredes no tan rígidas. Además de eso, el reflejo arterial. El reflejo arterial va cambiando conforme ocurre la esclerosis de las paredes de los vasos, ¿no? Ese aumento de tejido hialino que se va acumulando, de sustancia hialina que se va acumulando a nivel de la íntima, así como de la capa media de los vasos, va a generar cambios va a generar cambios a la hora del paso de la luz. Por lo tanto, va a haber cambios en la apreciación y en la visualización. Y vamos a ver los de forma de hilos de cobre o hilos de plata. ¿Qué signos más de hipertensión arterial en el fondo de ojo? Vamos a tener los cruces arteriovenosos, pero cruces arteriovenosos patológicos.
Entonces, en los cruces arteriovenosos patológicos tenemos al signo de Salus y al signo de Gamma. ¿En qué consiste el signo de Salus? El signo de Salus consiste en un cambio en la dirección de la vena, en un cruce arteriovenoso patológico, ¿no? Miren acá, tenemos un cruce arteriovenoso, pero es un cruce arteriovenoso normal, donde puedo ver a la arteria, ¿no? Puedo ver el calibre normal de la vena, ¿no? Y no hay un cambio de dirección de la vena. Pero miren y observen acá, por ejemplo. Acá hay un cambio de dirección de la vena. Miren, hay un cambio de dirección como en bayoneta, ¿no? Hasta en Z. Y se hace más perpendicular. Entonces, ese cambio de dirección es el signo de Salus. Pero además, no solo tenemos el cambio de dirección, sino también podemos observar acá en esta imagen que hay una pérdida del calibre de la vena, ¿no? No se observa la vena. Entonces, incluso se ve la desaparición de este segmento de la vena. Entonces, la disminución del calibre o la pérdida, que no se observe el segmento de la vena, nos indica el signo de Gamma. ¿Ya? Entonces, son los cruces arteriovenosos patológicos asociados a la hipertensión arterial. Estos cambios se dan como consecuencia de alteraciones que ocurren en la capa externa, en la adventicia de los cruces arteriovenosos. En los cruces arteriovenosos, la adventicia es compartida tanto por la vena como por la arteria. Y esta adventicia se va endureciendo y engrosando. Este endurecimiento y este engrosamiento afecta más a las paredes de la vena que de la arteria. La razón es la estructura anatómica de estos. Tienen una capa media más delgada, menos firme. Por lo tanto, sufren más la compresión que le genera la capa externa y adventicia que comparten en los cruces arteriovenosos patológicos. Miren, otra imagen. Podemos ver, miren cómo el calibre del vaso está disminuido. Esto se conoce como síndrome, diré como signo de Gamma. Entonces, si no se acuerdan signo de Gamma, se acuerdan de Salus, ¿no? Suficiente con decir cruce arteriovenoso, pero patológico. Miren cómo pueden cambiar también el reflejo de los vasos, ¿no? La esclerosis, la acumulación de tejido hialino a extremo, puede generar, miren, vasos que parecen blanquecinos o hilos de plata, ¿no? Así también, como se pueden dar cuenta, que estos vasos están completamente estrechados, ¿no? Hay un estrechamiento arteriolar muy intenso, hay una vasoconstricción. Entonces, ¿cuáles son los signos típicos de la hipertensión arterial en el fondo de ojo? Es muy importante considerar qué signos en el fondo de ojo podrían ser típicos y qué signos se pueden considerar que tienen más gravedad en el fondo de ojo asociados a la hipertensión arterial y al daño que esta puede ocasionar en otros órganos blancos, como por ejemplo el corazón y el cerebro. Entonces, lo que tenemos es básicamente los exudados. Podemos ver exudados duros, como ya lo dijimos, expresan acumulación de líquidos y se pueden localizar en general en la retina. Sin embargo, considerar que si estos exudados duros se acumulan a nivel de la mácula, la configuración y la estructuración de las capas de la mácula van a hacer que estos exudados duros a nivel de la mácula se forman a modo de estrella. Eso se conoce como estrella macular. Entonces, una estrella macular vendría a ser
un exudado duro en la mácula, ¿sí? ¿Y esto qué nos expresa? Ya en encontrar exudados duros, estrellas maculares, nos está expresando ya retinopatías de consideración y de gravedad. También podemos encontrar exudados blandos o algodonosos, que como se dijo, expresan infartos, áreas de isquemia, ¿no? Que también son muy importantes de considerar. Ninguno de estos signos en realidad son patognomónicos de retinopatía hipertensiva. Ninguno lo son, pero sí tenemos que considerar el factor de riesgo que presentan estas ante su presencia frente al riesgo de otros órganos blancos, como por ejemplo el cerebro y el corazón. También tenemos las hemorragias en forma de llama, que se localizan en las capas de fibras nerviosas, y esa es la razón por la cual tienen esa forma. El hecho de que estén en la capa de las fibras nerviosas hacen que se coloquen entre ellas y logren esa forma, en forma de usos. A diferencia de las hemorragias puntiformes que se encuentran en capas más profundas, se encuentran en capas nucleares o capas plexiformes. Y la ubicación de estas en esas estructuras hacen que se vean de forma puntiforme. Además, en casos muy avanzados, también se va a ver edemas, y edemas ocasionados por isquemia en la retina. Observe, tenemos acá exudados lipídicos, conocidos como exudados duros, ¿no? También podemos tener exudados blandos o manchas algodonosas, traducción de microinfartos. Y miren acá, miren la coloración en la forma, esto podría ser ya un hilo de cobre, ¿no? Que traduce en un cambio de reflejo de la pared arteriolar conocido como esclerosis arteriolar. Y además, miren, tenemos acá hemorragias en llama, ¿no? Y su forma nos indica pues que están en la capa de fibras nerviosas. Además, las hemorragias en función a su localización podrían estar antes de la retina, conocidas como preretinianas, dentro de la retina como interretinianas, esta es una imagen interretiniana, y retroretinianas, o sea, por detrás de la retina. Que son difíciles de ver las retroretinianas porque están el epitelio pigmenteo de la retina, que es un epitelio oscuro por los melanocitos, a veces no nos los permite ver. Miren acá, esto de acá es una estrella macular. Miren, acá está el nervio óptico. Aquí están las arcadas vasculares temporales. Miren la característica de la vena. Miren la característica de la arteria. Miren acá, hay un cruce. Y miren acá, se ha adelgazado en la zona de cruce y un adelgazamiento del calibre de la vena. Entonces estamos viendo un cruce arteriovenoso patológico. Estamos viendo acá exudados duros, pero en forma de estrella en la mácula. Esto se conoce como estrella macular. Y además hay manchas algodonosas que corresponden a microinfartos, ¿no? Entonces estamos hablando de un fondo de ojo patológico que puede corresponder a un paciente con hipertensión arterial. Dentro de la clasificación de la retinopatía hipertensiva, la que más usamos es la clasificación de Kidd, Wegner y Barker.
en la cual está dividida en 4 estadios. En el estadio 1, básicamente, lo que lo caracteriza es la constricción arteriolar. O sea, el estadio 1, vasoconstricción arteriolar. En el estadio 2, lo que lo caracteriza es los cruces arteriovenosos, pero patológicos. El signo de GAM, el signo de Salus. En el estadio 3, lo que lo caracteriza son los edemas, ¿no? Son los infiltrados, los exudados duros, los exudados blandos. Entonces, un exudado duro interesante es la estrella macular. Por lo tanto, si le preguntaran a ustedes, un paciente en un fondo de ojo tiene una estrella macular y solo tiene una estrella macular y otros signos, pero no tiene edema de papila, eso va a ser un estadio 3. Y el estadio, que es el estadio 4, en el cual se agrega el edema de papila, ¿no? Entonces, un fondo de ojo donde un paciente tiene los bordes difusos, la papila elevada, y se cataloga como edema de papila, eso será un estadio 4. Entonces, los signos de los estadios 3 y los estadios 4 tienen consideraciones de gravedad y tienen mucha asociación con problemas cardiovasculares y con problemas como hipertrofia ventricular izquierda y con problemas de accidentes cerebrovasculares. Miren, un estadio 1, hay una vasoconstricción, en este caso miren, hay una vasoconstricción difusa, ¿no? Hay una vasoconstricción difusa de todas las arterias. Las arterias están muy, muy delgadas comparadas con las venas. Miren, hay una vasoconstricción muy intensa. Esta es la vena y esta es la arteria. Miren en el estadio 2, como hay un cambio en la coloración, en el brillo de las paredes. Miren acá, lo que marca más el estadio 2 son los cruces arteriovenosos patológicos, ¿no? Miren acá hay una desaparición de la vena en el trayecto de un cruce arteriovenoso, ¿no? Entonces acá este sería un signo de GAM, ¿no? Un GAM positivo. Los cruces arteriovenosos patológicos corresponden al estadio 2 en la clasificación de Kate, Wagner y Barker. Tenemos el estadio 3. Miren, lo que lo caracteriza básicamente son los exudados, ¿no? Acá tenemos un exudado duro, ¿no? Un exudado duro se puede considerar como una estrella macular, ¿no? Muy importante. Y también consideran los hilos de plata, pero ahí van a encontrar, no consideren mucho los hilos de cobre, los hilos de plata, porque en realidad cuando buscan en la bibliografía van a encontrar hilos de plata y los ubicados a veces en diferentes niveles de la clasificación y nos va a confundir. Básicamente el estadio 3 consideren a los exudados. Básicamente es un exudado muy característico de la estrella macular, que es un exudado duro. Y en el estadio 4, definitivamente lo que marca el estadio 4 es el borramiento y la elevación de la papila óptica. Miren acá la papila, no se puede notar sus bordes, está completamente difuso. Estamos frente a un edema de papila, ¿no? Sin embargo, para que ustedes digan retinopatía hipertensiva, definitivamente tienen que estar seguros que el paciente es hipertenso. Y estar seguros de que el paciente, por ejemplo, en estas circunstancias tenga la presión pues volando y elevada, ¿no? Si no, esto podría ser otro cuadro, además de que el fenómeno del cuadro debe ser bilateral. Si no, podría ser causa esto de otras patologías. Entonces, es muy importante considerar eso para decir retinopatía hipertensiva,
el diagnóstico no se hace solamente siendo el fondo de ojo, sino debemos estar muy seguros que el paciente tiene hipertensión arterial y que no haya otros factores condicionantes para esa alteración del fondo de ojo. Y que debe ser bilateral. Porque miren, esta imagen si no es bilateral, si es unilateral, podría tratarse de una obstrucción de vena central de la retina y no ser una arteriología hipertensiva. Entonces es muy importante, por eso, considerar esa condición del paciente. Además de eso, como ya se dijo, también pues tenemos una coroidiopatía hipertensiva, ¿no? La hipertensión arterial también afecta a la irrigación coroidea y lo que va a generar es necrosis de los lóbulos de los coriocapilares a ese nivel. Entonces, esa necrosis va a generar ruptura de la barrera hematorretiniana externa y va a generar paso de líquido subretinal y acumulación de este, y puede generar desprendimientos serosos de la retina. Lógicamente, si ocurren desprendimientos serosos de la retina, el manejo va a ser controlar la presión arterial nada más, ¿no? No hay otro manejo. Además de eso, podemos tener retinopatías asociadas al embarazo, como la retinopatía toxémica, ¿no? Entonces, una gestante, durante la gestación, puede hacer elevación de la presión arterial y esa elevación de la presión arterial puede generar cambios y generarle retinopatía hipertensiva. Es poco frecuente y lo que generalmente debemos encontrar para decir que es retinopatía toxémica tienen que ser pues cambios agudos, no crónicos. Entonces, los cambios agudos están asociados a daño y a falla de la barrera hematorretinal externa. Y la barrera hematorretinal externa depende de la circulación coroidea. ¿Y quiénes reciben irrigación? Básicamente es un tercio posterior de la retina y la cabeza del nervio óptico o la papila. Entonces lo que podemos encontrar en estos pacientes básicamente va a ser espasmos arteriolares focales y también podemos encontrar desprendimientos serosos de la retina localizados como producto de esta patología del embarazo. ¿No? Miren acá cómo hay elevación de la retina por un desprendimiento seroso de la retina. Generalmente una gestante que está con diagnóstico no de preeclampsia, sino ya hizo eclampsia, o sea, un cuadro más severo convulsionado a la paciente. ¿No? Entonces vemos el fondo de ojo y vemos elevaciones de la retina con acúmulo de líquido dentro, desprendimientos serosos de la retina, ¿no? Vemos la historia clínica y vemos el cuadro, ¿no? Presiones monstruosas ha presentado la paciente. Entonces sí, definitivamente, y la paciente también nos narra, nos cuenta el tiempo y evolución del problema, ¿no? Yo veía bien, ¿no? Yo veía muy bien hasta hace 3 días y ahora ya no ve, después del evento. Entonces, concluimos que se trata de un desprendimiento seroso de la retina como consecuencia de la elevación de la presión arterial en un contexto de retinopatía hipertensiva. ¿No? Otros ejemplos de retinopatía aguda, miren, ¿no? Sobre todo si hay retinopatía aguda, ¿qué signos de agudeza encontramos? Que las arteriolas se estrechan. Entonces, si hay estrechamiento arteriolar, eso es un signo agudo. ¿Sí? Podría haber también hemorragias y exudados algodonosos, ¿no? Signos agudos, infartos recientes. También tenemos retinopatías crónicas. Miren acá las imágenes. Las retinopatías crónicas
¿qué vamos a encontrar? Ya más, vamos a encontrar cambios más crónicos asociados a alteraciones del brillo de las paredes vasculares, ¿no? Hilos de cobre, hilos de plata, podemos encontrar exudados también. O podemos encontrar cruces arteriovenosos patológicos, ¿no? Que son signos de cronicidad. Y definitivamente, si vamos a hablar de situaciones muy graves, vamos a tener que encontrar pacientes con estrellas maculares, ¿no? Con edema de papila, ¿no? Para considerar situaciones graves. Además de eso, tenemos también complicaciones. Complicaciones de la retención hipertensiva. En estas complicaciones que no son muy frecuentes, el paciente puede quedar ciego, ¿no? Entonces el paciente puede terminar y quedar ciego de forma permanente. Entonces miren, uno de estos casos es la obstrucción de la arteria central de la retina. La arteria central de la retina se obstruye y esa obstrucción genera una isquemia generalizada de toda la retina, ¿no? Con excepción de la mácula, porque la mácula recibe un poco de irrigación de la circulación coroidea, entonces la retina se ve una retina completamente pálida con una mácula que está rojita, la mácula rojo cereza, ¿no? Entonces, un paciente que bruscamente pierde la visión en un solo ojo, de forma súbita, llega con una visión muy deficiente de movimiento de manos, de percepción de luz, no hay dolor y tiene factores de riesgo como la hipertensión arterial y generalmente es monocular, debo pensar en una obstrucción de la arteria central de la retina. Además, podemos tener obstrucciones de la vena central de la retina. De igual manera, miren acá, miren, esto no es una retinopatía hipertensiva, sino es una obstrucción de vena central de la retina, que se parece mucho a una retinopatía hipertensiva, pero ¿cuál es la diferencia? Que generalmente esto ocurre en un solo ojo. Entonces, tú ves el fondo de ojo, en un ojo se ve esto y en el otro ojo se ve normal. Entonces tú dices, ni hablar. Lo más probable, y por la anamnesis del paciente, vamos a llegar a la conclusión de que se trata de una obstrucción de vena central de la retina, que está ocasionado por el éstasis venoso, ¿no? El éstasis venoso que hace que se obstruya la vena y de esta forma se comprometa la circulación y se comprometa la visión del paciente. Estos casos hay que considerarlos porque el paciente, si es de tipo isquémico, la visión es deficiente y el pronóstico de visión es malo, muy malo. Es más, estos pacientes terminan con un ojo ciego doloroso, o sea, no solo no ven, sino que la neovascularización producto de esta obstrucción de venas centrales de la retina y de la isquemia que se ha producido, va a generar lo que se denomina un glaucoma neovascular. Ese glaucoma neovascular va a dejar ciego al paciente, pero además de ciego, ese ojo le va a doler. Entonces se convierte en un ojo ciego y doloroso, ¿no? Que a veces incluso hay que sacarle el ojo al paciente para disminuir el dolor del paciente, ¿no? Entonces, estos cuadros están condicionados por hipertensión arterial. Además, podemos tener complicaciones como atrofias del nervio óptico, ¿no? Entonces, también el paciente puede quedar ciego porque ocurre una atrofia del nervio óptico. Hay pérdida de toda
las fibras nerviosas que corresponden al nervio óptico. Entonces vamos a encontrar en el fondo de ojo una papila pálida. Por ejemplo, si se mantiene mucho tiempo la retinopatía hipertensiva de grado 4, el edema de papila, y no se maneja la presión arterial, ese paciente va a quedar ciego por atrofia del nervio óptico. Entonces es importante manejar el cuadro, ¿no? Y finalmente, también pues el paciente puede terminar perdiendo la visión por compromisos incluso de la corteza, ¿no? De la corteza cerebral y occipital, como consecuencia de accidentes cerebrovasculares. Entonces, en realidad, conocer este capítulo sí es importante porque podemos manejar, entender el riesgo de un paciente hipertenso, ¿no? Que tenga retinopatía hipertensiva, el riesgo a sufrir hipertrofia ventricular izquierda, el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y como consecuencia también el riesgo de mortalidad incrementada en el paciente, así como sus riesgos de quedar ciego, ¿no? Entonces es importante el manejo de la hipertensión arterial para evitar estos cuadros. Eso sería básicamente el tema de hoy. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, puede activar su micrófono para hacer la pregunta. No hay preguntas, doctor, ni en el chat ni en el grupo. Perfecto. Agradeciéndoles su compañía, les deseo un muy bonito día. Gracias por la oportunidad y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo. Buenas tardes, doctor Clemente. Un abrazo. Un abrazo igual, un abrazo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.